supuesto, les vamos a dejar nuestros correos electrónicos para que cualquier duda que surja posterior a la sesión, cuando ustedes vayan navegando, nos la hagan saber para nosotros apoyar resolviéndola. Entonces, lo primero es también contarles un poco cómo se piensa el módulo de inteligencia artificial, porque muchas de las consultas a veces están dadas de casos de uso que no, o para los cuales no se pensó la plataforma, entonces sí es muy importante justo como generar esas, o más bien contarles a ustedes esas premisas para poder hacer un uso adecuado de la herramienta. Entonces yo les voy a compartir mi pantalla para que podamos avanzar con esta partecita y como les digo, pues sí es muy importante que las personas que ya tienen dudas, pues por favor nos las hagan saber para nosotras irlas resolviendo, pues como también en el espacio. Entonces, para los profes y para las personas que no nos acompañaron, pues contarles que justamente este módulo de Scopus de Inteligencia Artificial está basado únicamente como fuente de consulta, como fuente de información, la herramienta de Scopus, toda la información que nosotros tenemos en Scopus. Entonces, por eso hablamos de que es contenido de confianza. Desde acá, entonces ya lo que justamente busca la herramienta es ser un asistente de investigación científica. Entonces, desde acá, esa es una de las primeras cosas o de los primeros ítems que nosotros debemos tener en cuenta. La herramienta lo que busca es ayudarnos a optimizar esos tiempos que finalmente nosotros dedicamos a la búsqueda, esos tiempos que también nos llevan a, digamos, como que tener resultados que no necesariamente son los que nos van a aportar a la necesidad de información que tenemos. A veces también esas búsquedas ineficientes que se llevan a cabo por parte, pues, como de los mismos usuarios, incluyendo principalmente los estudiantes que a veces tienen dificultades con generar esas estrategias de búsqueda. Y pues digamos que eso también se ha identificado como una barrera para el uso intensivo de la plataforma. Entonces, lo que buscamos con Scopus de Inteligencia Artificial es que justamente se potencie ese viaje de investigación y que lo tengamos entonces como bien, les cuento acá como ese compañero de investigación impulsado por inteligencia artificial generativa. Y de hecho, pues con las actualizaciones que vamos viendo de la plataforma, por todo el feedback que los mismos usuarios van haciendo, es que ya no solo lo vemos como ese compañero que nos apoya en ese descubrimiento, sino también incluso que nos está apoyando para identificar nuevas oportunidades de investigación futuras, que ya les voy a contar un poquito más sobre eso. Entonces acá, justo ese objetivo principal de la herramienta es eso, ayudarnos con esa ideación de la investigación, en donde principalmente, ¿qué podemos hacer? Identificar investigaciones relevantes y también oportunidades de investigación, aprender acerca de un tema. La herramienta es muy fácil de manejar. Ustedes se van a dar cuenta que tenemos un cajoncito. En ese cajoncito lo que nosotros vamos a hacer es incorporar esa consulta que tengamos y esa consulta puede ser simplemente partiendo de una palabra, partiendo de un tema, partiendo de una pregunta, partiendo de una hipótesis. La idea es que dependiendo de esa necesidad y esa profundidad que nosotros necesitemos de información, pues vayamos justamente avanzando como en ese sentido. Entonces puede que un estudiante, por ejemplo, esté empezando con todo el proceso de, no sé, transferencia tecnológica. Entonces podemos simplemente poner el concepto de transferencia tecnológica para aprender un poco más sobre el tema, pero entonces no solo transferencia, sino cuáles son esos factores claves para que se dé la transferencia tecnológica. Entonces yo también puedo empezar a ir a profundizar un poco más en el tema de acuerdo pues como a las necesidades que voy teniendo. Y por supuesto, ayudarnos a encontrar esos documentos que son más relevantes, que son claves para la consulta que yo estoy haciendo. Entonces ya les voy a contar un poco, pero la herramienta no tiene un sesgo citacional, no tiene sesgo por autor, no tiene sesgo por tipo de documento. Lo que hace finalmente Scopus ahí es convertir en un vector lo que yo estoy incorporando dentro de ese cajoncito de búsqueda. Entonces actúa como un detective privado, el cual quiere traerme toda la evidencia muy bien fundamentada para argumentar la respuesta que me esté dando a la consulta que yo estoy haciendo. Entonces, a partir de allí, avanzar con ese abordaje.
Entonces, ¿cuál es esa diferencia de Scopus de inteligencia artificial? Pues nosotros lo que queremos también con esta herramienta es que los diferentes usuarios tengan una mejor información, no solo más información, porque ya de hecho estamos bastante intoxicados como con tanta información que a veces ni siquiera sabemos cómo depurar, sino que la información que nos presente sea información pertinente, información relevante y que realmente está respondiendo a lo que yo estoy consultando. Y todo esto, pues finalmente se basa en tres principios rectores básicos, los cuales rigen la plataforma. Entonces, lo primero es que tenemos una supervisión humana. Detrás de Scopus de inteligencia artificial no están solamente los técnicos, los ingenieros, los desarrolladores, sino que también tenemos un pool de investigadores y académicos que están todo el tiempo revisando, están todo el tiempo tomando el feedback que hacen los usuarios para poder no solamente perfeccionar cada vez más esas respuestas que se dan a las consultas que estamos haciendo, sino tener en cuenta esos diferentes requerimientos que van haciendo los usuarios para incorporar nuevas funcionalidades a la plataforma y pues potenciar justo el uso de la misma en ese proceso que necesitamos pues como de ideación. Amplitud de contenidos de calidad. Recordarles que, como yo les decía desde el inicio, la única fuente acá de información es Scopus, la información que nosotros tengamos en esta base de datos y que esta información, por su naturaleza, sabemos que está doblemente revisada y evaluada por parte inicialmente de la editorial cuando nosotros como investigadores sometemos nuestro manuscrito y por parte de esos evaluadores, de esos pares evaluadores, pero también la misma fuente, es decir, la revista, el libro, el documento o la conferencia en la cual publicamos esos resultados, pues ellos también surten un proceso de evaluación por parte del Consejo Asesor y Selector de Scopus para cumplir con esos criterios de indexación en la base de datos. Entonces estamos hablando que es un contenido de muy alta calidad y aparte sabemos que la plataforma también ofrece un abordaje multidisciplinario, entonces vamos a tener respuestas que nos van a ayudar también a comprender ese espectro completo de cómo desde diferentes disciplinas, desde diferentes áreas de conocimiento están abordando la consulta que yo le estoy haciendo a la herramienta. Y por supuesto, alinearse con esos principios de inteligencia artificial responsable. La herramienta tiene en cuenta unas medidas o está más bien con unas instrucciones específicas, pues justamente para no crear o reforzar prejuicios o sesgos con los cuales venga la misma consulta. Podemos explicar perfectamente cómo funciona la solución. Ahorita ustedes van a poder ver en la parte inferior donde dice How it works cuando, por supuesto, la herramienta ya esté completamente funcional después de las actualizaciones que, como les contábamos, está teniendo hoy, ustedes puedan entonces saber qué está detrás de todo el funcionamiento de la herramienta, que puedan explorar un poco más sobre esta búsqueda vectorial, sobre Rack Fusion y a partir de allí entonces conocer cómo es el funcionamiento de la misma. Como les decía, hay toda una supervisión humana detrás y lo más importante que muchos investigadores también tienen temor de incluir información en herramientas de inteligencia artificial generativa es que puede afectarse la novedad de sus investigaciones. Entonces acá tenemos la completa tranquilidad de que la información únicamente se va a utilizar para la consulta que yo estoy haciendo porque hay un respeto sobre esa privacidad y se defiende la sólida gobernanza de los datos. Entonces, esa información que no se va a utilizar para divulgar, para seguir entrenando la herramienta, sino que netamente va a estar utilizada para la consulta que nosotros estemos haciendo. Entonces, en este sentido, pues yo les contaba que cuando se piensa inicialmente Scopus de inteligencia artificial, quiere ayudarnos a los investigadores, a los académicos con esa sobrecarga de información. Nos está presentando resultados en cuestión de segundos, a través de los cuales nosotros entonces partimos ya de un set de documentos bastante sólido que está respondiendo a la consulta que yo estoy haciendo. Es una búsqueda eficiente, entonces acá contrarresta esa dificultad que yo les decía al inicio, que principalmente los estudiantes tienen al no ser capaces o al no contar como con esa habilidad de generar esas búsquedas o esas estrategias a través de palabras claves y operadores booleanos. Entonces, una búsqueda eficiente
Vamos a poder hacer la consulta en lenguaje natural. Como yo les decía, puede ser partiendo de un concepto o ya preguntas estructuradas, preguntas consecutivas, hipótesis que finalmente nosotros tengamos o necesidades también específicas, como por ejemplo, si yo ya identifiqué un documento relevante para avanzar con mi investigación, le puedo preguntar entonces sobre documentos similares, por ejemplo, que tengan abordajes como el que está teniendo el documento de referencia o ya con base pues como en la necesidad que yo tenga, ir haciendo esas consultas ya partiendo por lo menos de una base específica. Y también la consulta nosotros entonces la podemos hacer en español. La herramienta cuenta con un copiloto y ese copiloto lo que va a hacer es que nos va a apoyar en esa traducción técnica de la consulta que yo estoy haciendo. Entonces la puedo hacer en español, en portugués, en francés y lo que va a hacer es que me va a mostrar esa estrategia en lenguaje natural para conocer también cómo fue esa traducción y validar que efectivamente sí tiene el enfoque que yo estoy buscando de acuerdo entonces a la instrucción inicial que yo di. Y además la herramienta también me trae la estrategia con palabras claves y operadores booleanos para incluso a partir de allí identificar sinónimos que no tenía previamente en el radar, hacer unas validaciones sobre la misma estrategia y con base en esa base que me está dando de estrategia poder llevármela a scopus académicos, por ejemplo, en la dimensión de documentos y ya así conocer el espectro completo o ese panorama completo de resultados relacionados con la consulta. Entonces son múltiples como las funcionalidades que nos permite la herramienta. Y desde la colaboración limitada, entonces también se les mencionaba hace un momento, como la herramienta Scopus es una base de datos referencial, pero que es multidisciplinaria, nos va a traer los diferentes abordajes que tiene esa consulta que yo estoy haciendo a partir de diferentes áreas de conocimiento y yo poder saber entonces cuáles van a ser esas brechas que yo voy a cerrar con mi conocimiento desde diferentes incluso abordajes y desde diferentes perspectivas. Entonces, les decía hace un momento, pues la herramienta nos va a traer unas respuestas o una información bastante clara para incluso nosotros entender nuevos términos, nuevos conceptos, nuevas disciplinas y a partir de allí entonces poder avanzar como con esta primera parte que a veces nos toma pues como tanto tiempo en la identificación de documentos claves para poder responder esa consulta que estoy haciendo. Entonces, Scopus se basa en cuatro pilares. Un primer pilar que es de confianza, entonces ya les he hablado del contenido de confianza que justamente nosotros tenemos acá en Scopus. Hay una instrucción súper importante que es clave que ustedes también tengan en cuenta y es minimizar al máximo las alucinaciones. El porcentaje máximo de alucinaciones que nosotros hemos encontrado es del 5% máximo, pero está rondando entre el 0 y el 1% porque la herramienta lo que hace es que primero identifica las fuentes y con base en esas fuentes, en esas referencias, perdón, en esos documentos, es que se va y construye la respuesta. Entonces es muy difícil que la herramienta realmente alucine porque la instrucción está dada para que primero identifique los documentos, con base en los documentos haga el análisis y ya me traiga la respuesta y me referencie de manera adecuada ese documento que utilizó para la respuesta. Entonces, por eso es que las alucinaciones están casi que en el 0%. La gran mayoría de respuestas que nosotros encontramos están justamente en ese, o digamos como con ese porcentaje. También transparencia, no solamente desde que ustedes sepan qué hay detrás de esta herramienta, yo les contaba que van a poder consultar todo lo relacionado con los criterios, por ejemplo, para traernos las referencias, van a poder conocer más en detalle todo lo relacionado con Rank Fusion, con búsqueda vectorial, que es lo que finalmente está detrás, sino también a través de la incorporación de Copilot, nosotros saber cuál fue la estrategia que llevó a cabo en lenguaje natural, la estrategia que llevó a cabo con palabras claves y operadores booleanos para saber cómo está haciendo el abordaje de la herramienta. Entonces, esto no se trata de una cajita negra donde yo no sé de dónde proviene la información, sino que tanto desde el funcionamiento de la plataforma como desde las estrategias para traerme la consulta, yo puedo saber perfectamente cómo está orientada la herramienta.
Y lo que les mencionaba de limitar el sesgo, si una consulta está sesgada, si existe algún riesgo, obviamente va a existir un riesgo de sesgo en la respuesta. Entonces la herramienta no solo tiene la instrucción de minimizar al máximo las alucinaciones, sino también de limitar al máximo los sesgos. En caso de que una consulta esté sesgada, que la herramienta no continúe exacerbando esos estereotipos, esos prejuicios, esos sesgos, y avanzar entonces con una respuesta, como yo les decía, que tome en cuenta lo que está finalmente consultando de las referencias que nos está trayendo. Hay un segundo pilar que es de comunidad, entonces yo les decía, hay una verificación de comunidad detrás de la herramienta y ellos siguen colaborando de manera continua. Desde que se lanzó Scopus de inteligencia artificial en noviembre de 2023, la herramienta ha venido iterando de una manera bastante rápida y en esas iteraciones hemos tenido diferentes actualizaciones. Entonces, al inicio, por ejemplo, nosotros no podíamos hacer las consultas en español, debían ser en inglés. Al inicio, por ejemplo, la herramienta no nos permitía hacer preguntas consecutivas, es decir, lo que yo les mencionaba ahorita. Voy a partir de conocer un tema, entonces, ¿qué es la transferencia tecnológica y cuáles son los factores claves para los procesos de transferencia? Y además, identifíqueme casos de éxito de transferencia tecnológica en América Latina. Al inicio, la herramienta no nos permitía hacer ese tipo de cosas. Al inicio la herramienta tampoco nos daba, por ejemplo, temas emergentes, ya sí nos los da. Y todo eso es justo por esta colaboración con la comunidad, del feedback que los usuarios dan y de todo este trabajo colaborativo para tener una herramienta que realmente responda de una manera integral a esas necesidades que nosotros tenemos. Hay otro pilar que es el de resultados mejorados y acelerados. Entonces, en muy poco tiempo nosotros vamos a tener no solamente resúmenes, ahorita les voy a mostrar otros resultados que vienen acompañado de esa respuesta que nos está arrojando la herramienta con base en la consulta que estamos haciendo. Y esto es en cuestión de segundos, casi que de acceso inmediato. Pero también, entonces, lo que permite es no solo traernos información copiada y pegada, no, lo que hace la herramienta es que va y sintetiza, pero sintetiza analizando la información que está en el resumen de esos documentos que toma como referencia para poder mostrarnos información mucho más rica, mucho más robustecida y que responda desde diferentes ángulos a la consulta que yo también estoy haciendo. Incluso identifica elementos en común. Entonces, si yo le pregunté solo por la definición de transferencia tecnológica, pero la herramienta está identificando factores claves para la transferencia, está identificando que en esas referencias también están hablando, por ejemplo, de retos, están hablando de impacto económico. Entonces la herramienta viene y me genera todas esas conexiones para que desde esos primeros resultados, que es ese primer resumen, yo tenga esas conexiones vinculadas basándonos en las referencias que nos está finalmente trayendo. Y ese último pilar es que nos permite comprender ese espectro completo. Entonces vamos a poder explorar todas esas fronteras de conocimiento. Hay uno de los resultados que es un mapa conceptual y ese mapa conceptual lo que me permite es ver desde las diferentes áreas de conocimiento cómo se está abordando el tema central de mi consulta. Y no solamente cómo se aborda, sino también esos abordajes, entonces, qué otros subabordajes está teniendo. Y yo poder pedirle a la herramienta que me relacione esos conceptos que hacen parte de ese mapa. Entonces, si yo tengo uno que es transferencia tecnológica como tema central, luego entonces tengo un segundo nivel del cual hace parte, por ejemplo, todo el tema relacionado, por ejemplo, no sé, con propiedad intelectual. Y luego entonces también desde la protección de activos de conocimiento, entonces yo puedo pedirle a la herramienta que cada uno de esos conceptos me traiga todas las referencias que me estén argumentando la relación que hay entre ellos. Entonces por eso es que puedo tener ese conocimiento o ese espectro completo con base entonces de los diferentes abordajes que han tenido las áreas de conocimiento del tema central de mi consulta. Cerrar esas brechas de conocimiento, identificar cuáles son esos gaps que hay, cuáles son esas brechas y con base en eso y el aporte intelectual que yo voy a hacer como investigador, pues entonces hacer un cierre de brecha para poder incluso identificar cómo puedo colaborar entre diferentes
diferentes disciplinas e incluso también en de diferentes autores. Y por supuesto, ver ese espectro completo o ese ecosistema, digamos que más que ecosistema, es ese espectro completo para poder entonces tener ese conjunto de datos vinculados, mapear de manera rápida esas relaciones que hay y poder entonces establecer diferentes frentes y diferentes actores claves que me permitan entonces empezar a construir, ya sea, por ejemplo, ese proyecto de investigación o esa nueva idea que yo estoy buscando para fundamentar finalmente. Acá solamente recordarles que, como yo les decía, ese contenido que se está tomando es el que nosotros tenemos en Scopus. Este contenido de Scopus es desde 1970 más o menos hasta la fecha, el completo, pero acá voy a hacer una salvedad y es que como lo que busca Scopus de inteligencia artificial es mantenernos vigentes, mantenernos actualizados, con base en el tema que yo estoy consultando, entonces la herramienta me va a ir a buscar referencias de 2003 hasta la fecha. Entonces, ojo, porque acá es importante que ustedes tengan en cuenta. Scopus académico, cuando yo me voy a las dimensiones de documentos, autor, descubrimiento de autor, organizaciones, fuentes, me va a traer todos los resultados desde el día uno en que se publicó un documento relacionado con ese concepto. Pero en el caso de Scopus de inteligencia artificial, la ventana de tiempo es 2003 hasta la fecha, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, Scopus de inteligencia artificial no me va a ayudar para hacer eh, por ejemplo, todo un estado del arte donde yo tengo saber efectivamente qué se ha hecho y qué no se ha hecho, desde, digamos, como ese surgimiento de ese concepto, de ese tema central, sino que acá me trae más un abordaje desde qué tan vigente está el tema y qué es lo que justamente me está aportando esas referencias a esa vigencia. Y lo otro que también es importante que tengan en cuenta es que nos da, y ahorita se los voy a contar un poquito más, unos documentos fundacionales. Esos documentos fundacionales, si no importa la fecha, digamos como que todos los resultados que nosotros vemos en Scopus de inteligencia artificial, ese es el único resultado que si hay un documento de 1970 me lo va a traer de 2000 o previo, me lo va a traer porque ahí el enfoque que quiere es ayudarme a identificar esos documentos claves que han servido para fundamentar esa área de conocimiento o ese tema y para el desarrollo del mismo. Entonces, por eso ahí no hay una ventana de tiempo como tal restringida. Entonces, ¿cómo se garantiza justamente esa calidad, esa confiabilidad? Entonces, ya hemos partido de la base de que la información viene netamente de esos resúmenes que nosotros tenemos disponibles en Scopus, que es contenido confiable, contenido de alta calidad, que recuerden que hay una política de reevaluación para que esas fuentes que están indexadas continúen indexadas allí con el cumplimiento de los criterios que se están revisando incluso de manera mensual, de manera muy periódica, para asegurar ese contenido confiable y de calidad y que esa política de revaluación no solamente está basada en las métricas, en tecnologías como por ejemplo radar para ver cómo es el comportamiento de las publicaciones, pero también el comportamiento de las mismas métricas que tienen las diferentes fuentes, sino también a partir del feedback que dan los diferentes usuarios en caso de que identifiquen una mala práctica por parte de alguna fuente que esté indexada ya en la plataforma. Y acá respecto a Scopus de inteligencia artificial, yo les contaba entonces que está esta tecnología de RAG Fusion. Tenemos un copilot que nos ayuda a que esa búsqueda entonces se dé a través de qué, de lenguaje natural o de palabras claves. No tenemos que ser expertos en ingeniería de prompt, la herramienta ya está optimizada, entonces yo no tengo que preocuparme porque voy a hacer una consulta, entonces le voy a dar un rol, soy un experto en biología celular y molecular y quiero entonces identificar cuáles son. No, yo no me tengo que preocupar por esa estructura porque la herramienta ya está optimizada para esto. Y hay, por supuesto, unas pruebas de salida, entonces, donde está la supervisión humana de las que ya le hablé. Hay todo un marco de evaluación en caso de que haya alguna información que sea perjudicial y también ese marco de evaluación de la calidad.
Entonces, esto está desarrollado de manera responsable, por eso les decía al principio contenido de confianza, pero también uso responsable de la inteligencia artificial, dado que también Elsevier tiene muy claro el impacto que este tipo de soluciones tiene finalmente en nuestras investigaciones, en nuestro desarrollo académico y en toda esa evolución que finalmente nosotros vamos teniendo a lo largo de esos ciclos. Y por supuesto, la privacidad de datos que les contaba. Entonces, ¿cuáles son esos casos de uso que admite Scopus de inteligencia artificial? Y acá es muy importante que me presten atención para no ir de pronto a encontrarnos con respuestas como que no, es que la herramienta no me está funcionando, es que la herramienta no me arroja los resultados que yo estaba esperando, porque estos son justamente esos casos de uso que soporta la plataforma. Entonces, lo primero, encontrar referencias. Si un estudiante está trabajando en una tesis o si yo como investigador, como docente, estoy trabajando en algún manuscrito o incluso en información para empezar a sustentar, por ejemplo, la estructuración de un proyecto, pues entonces desde acá yo necesito encontrar referencias. Scopus de inteligencia artificial me ayuda a eso, a familiarizarme con un tema nuevo. Yo les decía, podemos partir simplemente de una pregunta. ¿Para qué? Para que la herramienta me dé desde diferentes disciplinas cómo viene siendo el abordaje de ese tema. Yo puedo profundizar en la comprensión de un tema, entonces no solamente decirle que me hable o familiarizarme con el tema desde la definición, el abordaje, sino empezar a profundizar. La herramienta nos permite al final, donde dice Ask Follow Up, para que yo pueda profundizar o para que pueda cambiar de perspectiva de acuerdo a los resultados que la herramienta me está arrojando. Articular mejor una hipótesis o una idea. Entonces, si yo ya tengo una hipótesis potencial, tengo una idea potencial planteada, una pregunta también que yo quiero empezar a definir o a, digamos, como articular mejor, ya sea desde otra área de conocimiento, desde otra perspectiva, la herramienta también justamente me va a ayudar en ese sentido. Hay algo muy interesante y es que a veces cuando nosotros somos bastante expertos en un tema, se nos dificulta transmitir ese conocimiento, transmitir esa información de una manera un poco, digamos, como no tan compleja, sino un poco más sencilla, con palabras mucho más, sí, mucho más sencillas a los diferentes públicos. Entonces la herramienta también me ayuda. Si ustedes les piden que por favor, no sé, vamos a empezar a enseñarles, por ejemplo, no sé, a los estudiantes la tecnología de CRISPR-Cas9. Ah, bueno, pero ¿cómo se lo digo con palabras sencillas, fáciles de entender qué es esto de la tecnología de CRISPR-Cas9? Entonces yo todas estas cosas se las puedo pedir a la herramienta. Colaborar con otros, se van a dar cuenta que la herramienta también me trae expertos en un tema o incluso como ya me está trayendo un set de documentos acotado, pero que responde a esa consulta, yo desde ahí también puedo identificar diferentes colaboradores potenciales para poder avanzar en la necesidad que yo tengo. Y lo último, la última actualización que tuvo Scopus de Inteligencia Artificial fue identificar en la próxima área de conocimiento, es decir, nos trae temas emergentes y ahorita les voy a contar también cómo los clasifica de acuerdo a los números de documentos o al número de publicaciones que están relacionadas en los últimos 2 años y con base en eso entonces me va a hacer una clasificación de esos temas emergentes. Entonces, ¿qué incluye una respuesta de Scopus de inteligencia artificial? Primero, me va a traer un resumen. Entonces, recuerden, yo tengo un cajón de búsqueda. Ese cajón de búsqueda yo voy a poder incluir un tema, una pregunta, preguntas múltiples. Voy a poder partir de un texto grande, más o menos unos 250 caracteres. Y a partir de allí, entonces, ¿yo qué voy a obtener? Voy a obtener un primer resumen, que es un resumen de muy alto nivel. Se van a dar cuenta que, como yo les decía, no solamente toma la información, sino que la sintetiza, la analiza y me trae una agrupación incluso de temas de acuerdo a lo que identificó en esos documentos o en esas referencias. Entonces está completamente referenciado. Ustedes van a ver que al final de cada afirmación hay un número. Ese número, si ustedes dan clic, corresponde a la referencia de la cual tomó la información.
para que cada uno de ustedes valide que efectivamente esa información que estamos viendo ahí, en esa respuesta, en ese resumen, sí está sustentada en esa referencia que me está indicando y que con base en eso ustedes entonces puedan validar que las alucinaciones no están presentes en SCOPS. Tenemos un resumen ampliado, entonces acá si nosotros queremos que la herramienta profundice un poco más en ese primer resumen que nos dio, le podemos pedir un resumen mucho más ampliado, mucho más a profundidad, entonces va a ir a estas referencias y lo que va a hacer es que nos va a traer incluso otras perspectivas que no nos había presentado en ese resumen inicial. Preguntas más a profundidad. Entonces, al final de los resultados vamos a ver una parte que dice como Go Deeper. Entonces, son una serie de sugerencias de preguntas que están diseñadas para ayudarnos a seguir explorando, seguir aprendiendo del tema. Vamos a tener también un mapa de concepto que yo se los mencionaba cuando estábamos hablando justo de las diferentes fronteras. Entonces, es un elemento visual en el cual ustedes van a poder descargar y como les contaba, van a poder hacer clic sobre cada una de las palabras claves que ustedes quieran que la herramienta les argumente cómo se están relacionando las palabras de ese mapa conceptual, para tener una vista muchísimo más amplia de cómo las diferentes disciplinas vienen abordando ese tema. Yo les hablaba de los documentos fundacionales, entonces esos documentos fundacionales recuerden que no se restringen a esa ventana de tiempo de 2003 hasta la fecha, de hecho 2026, porque ya tenemos documentos publicados para 2026, sino que acá si es un documento que es influyente, que inspiró a los artículos citados en los diferentes resúmenes, entonces independiente de la fecha, me lo va a traer. A veces los mismos estudiantes tienen dificultades en encontrar esos documentos más influyentes. La herramienta entonces nos quiere ayudar también con esa identificación. Tenemos expertos en el tema. Estos expertos en el tema, la herramienta lo que va a hacer es que con base en esos diferentes resúmenes y en los diferentes documentos, va a identificar el top 3 de autores y me va a argumentar por qué esos autores están siendo traídos como expertos. Entonces me dice cuál es el enfoque de investigación de ese autor y también algo muy relevante es que me trae autores vigentes, autores que hayan trabajado o que hayan publicado recientemente en el tema de consulta. Entonces me va a decir, le traigo este autor, me argumenta por qué me lo está trayendo como experto y me muestra cuál es el número de documentos que hacen match con la búsqueda y me permite consultar esa información de esos documentos. Tenemos entonces lo que yo les mencionaba, que es la última actualización, que son los temas emergentes y que ya les voy a contar un poquito más de esto, porque sí quiero que ustedes cuando vayan y hagan los ejercicios, identifiquen también la clasificación que tiene esos temas emergentes. Para nosotros poder entonces identificar no solamente esos temas que están surgiendo en esos campos o en esas áreas de investigación, sino también nosotros poder saber qué tanto se viene publicando del tema en ese periodo de 2 años, que es el que se analizan, para ver entonces también yo cómo voy a entrar a cerrar esas brechas o aportar desde mi perspectiva. Hay un seguimiento conversacional, ustedes van a poder guardar esas conversaciones. Bueno, las conversaciones es desde el historial conversacional, pero ustedes también en Ask Follow Up van a poder continuar conversando, van a poder tener otras preguntas, otros abordajes de esa consulta inicial que realicen. ¿Listo? Entonces acá les voy a mostrar esta partecita dado que no podemos justamente entrar a a la plataforma para contarles un poquito. Entonces, ustedes van a tener ese cajoncito, como yo les decía, acá en el Ask Follow Up Question, es donde ustedes van a poder empezar a profundizar. Este está al final de la plataforma. Las preguntas de Go Deeper, entonces preguntas sugeridas para que vayamos un poquito más a profundidad en el tema. El historial conversacional lo van a encontrar hacia la izquierda. Entonces, si ustedes dan clic en este icono, se les va a desplegar para que ustedes puedan consultar, valga la redundancia, pues las consultas que han hecho en el mes pasado, la semana pasada
o las más recientes, incluso las del día de hoy, y que ustedes ya con base en eso pues puedan hacer o unas consultas nuevas, puedan ir más a profundidad o si le dan clic en este lapicito pues puedan empezar una nueva conversación. Recuerden entonces que tenemos la posibilidad de conocer a través de Copilot la estrategia que se utilizó en lenguaje natural, pero también la de estrategia con palabras claves y operadores booleanos. Y eso es lo último que les quería contar de los temas emergentes. Entonces ahora el reto no es solamente identificar cuáles son esos temas, sino determinar esas próximas investigaciones, yo dónde las puedo enfocar. Entonces, en ese sentido, pues es que surge justamente esto de temas emergentes que ustedes lo van a conocer como Emerging Themes. Van a analizarse más o menos unos 300 documentos relacionados con la consulta que yo estoy haciendo. Y esos documentos entonces se van a clasificar o se van más bien a orientar para construir esos temas emergentes, para construir esta documentación. Entonces vamos a poder saber cuál es ese tema y como yo les decía, con base en la producción científica, el número de documentos publicados relacionados con ese tema, es que yo voy a poder ver entonces si es un tema que es consistente, un tema en crecimiento o un tema novedoso. ¿Dónde lo van a poder encontrar? Al lado del tema. Este es el título del tema y al lado ustedes van a poder encontrar esa clasificación. ¿Cómo van a poder ver el número de documentos publicados si ustedes dan Client Show Reference? Al dar Client Show Reference se le va a mostrar o se les va a desplegar esa ventana de tiempo. Entonces, julio 2023 a julio 2024, ¿cuántos documentos hay publicados? Julio 2024, julio 2025, ¿cuántos documentos hay publicados? Si están publicados un número similar de documento en esos 2 años, entonces me lo clasifica como un tema consistente. Si hay un mayor número de documentos en el último año, un tema en crecimiento. Y si los documentos los está encontrando es solo en el último año, entonces va a ser un tema novedoso, un tema que es nuevo, un tema que no está suficientemente cubierto por la literatura actual y que ahí es donde yo también voy a empezar a identificar esas oportunidades, esas brechas, esos vacíos de conocimiento. Y además nos va a arrojar unas hipótesis potenciales. Entonces, si yo doy clic sobre cada una de las hipótesis, lo que va a pasar es que la herramienta me va a traer entonces diferentes o todos estos resultados más bien que vimos, pero específicamente para esa hipótesis potencial. ¿Listo? Entonces, para que allí lo tengamos en cuenta. Entonces, acá sí me gustaría saber si hay dudas. Recuerden que como les dijimos al inicio, y pues disculpa ahí que justamente hoy con el espacio. Lo que pasó es que estamos en una actualización y no podemos adentrarnos como tal en la interfaz, pero pues la idea era que ustedes ya con esta información vayan, exploren, se den cuenta que es bastante fácil, es muy intuitiva y que en el correo electrónico que les vamos a dejar en el chat podemos responder todas las preguntas relacionadas con el uso de la plataforma. ¿Listo? Entonces ya les voy a dejar por acá ese correo electrónico. Y si nos gustaría entonces saber si hay dudas respecto a la información que les compartimos. André, por ahora en el chat no veo ninguna pregunta. No sé si alguno de los profes nos quieran comentar. Como lo mencionó Andrea, bueno, es algo ajeno a nosotros. Nos notificaron hace poco lo del tema de la plataforma. Sin embargo, nos pareció pertinente que ustedes tuviesen pues como esta información que acaba de compartir Andrea y que justamente en el transcurso de estos 10 días puedan evaluar la plataforma. También sí estamos esperando para la notificación de cuando se restaura pues como tal el servicio. Mm, por acá nos dice el profe Luis Alberto que está claro que va a probar la plataforma y Esteban también nos menciona que existe algún manual en PDF que nos pueda compartir. Sí, Esteban, sí podemos compartirte